La dinámica en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania comenzó a cambiar en muy poco tiempo. Como recordarán, Zelensky le dio a Lukashenko un ultimátum claro el 19 de junio, exigiéndole que cortara el apoyo logístico a Rusia. Y el plazo concedido a Bielorrusia para ello fue de tan solo 7 días. En este proceso se barajó la posibilidad de que Putin interviniera y obligara a Bielorrusia a tomar medidas arriesgadas. Sin embargo, los líderes bielorrusos dieron un paso atrás inesperadamente. El 22 de junio, Putin decidió desactivar las antenas repetidoras que guían a los drones y misiles de cruceros rusos a lo largo de la frontera. Esta decisión se convirtió en un punto de inflexión crucial para reforzar la seguridad de la frontera norte de Kiev, de aproximadamente 1.085 kilómetros. Zelensky, al demostrar su capacidad de influencia incluso sobre el aliado más cercano de Putin, fortaleció significativamente su posición frente a Moscú. Ahora, uno de los obstáculos más importantes para abrir un nuevo frente de amenaza contra Ucrania a través del territorio bielorruso parece haber desaparecido, al menos por el momento. Esta retirada no debe interpretarse como un gesto de buena voluntad. La verdadera razón no es la ideología, sino el dinero. Bielorrusia opera 2 importantes refinerías, Mozir y Novopolotsk, con una capacidad combinada de 24 millones de toneladas anuales. Con Ucrania atacando sistemáticamente las refinerías rusas, estas instalaciones se convirtieron en una mina de oro para Lukashenko. En los primeros 5 meses de 2026, las exportaciones de gasolina de Bielorrusia a Rusia se multiplicaron por 13 en comparación con el año anterior. Antes de la guerra, las ventas a Rusia eran mínimas, porque el mercado de la UE era más rentable. Ahora los papeles se han invertido por completo, y el modelo de negocio es aún más absurdo. Rusia envía su propio petróleo crudo a Bielorrusia, Bielorrusia lo refina y vende el producto de vuelta a Rusia. El tope de precios que el gobierno ruso aplica en el mercado interno no se aplica a la empresa estatal bielorrusa Belneftekhim. Por lo tanto, el combustible bielorruso se vende al precio de mercado, que es entre 1,5 y 2 veces superior al precio del combustible ruso. El viceprimer ministro Novak fijó como objetivo la producción mensual de 300.000 toneladas de gasolina bielorrusa. Lukashenko está amasando una fortuna gracias a la crisis rusa, y el ultimátum de Zelensky fue clave para acceder a esa fortuna. Zelensky recalcó que estaban vigilando los envíos de combustible a Rusia. Dijo que no estaban profiriendo amenazas, solo observando. Y le creyeron. Si Ucrania ataca Mosier o Novopolotsk, el negocio más lucrativo de Lukashenko se derrumbará de la noche a la mañana. Y los poderosos que se benefician de esta cadena de ganancias tampoco se lo agradecerán a Lukashenko. El costo de desactivar los repetidores es bajo. El coste de perder las refinerías es devastador. Lukashenko hizo los cálculos y las cerró. Pero la decisión del líder bielorruso no debe interpretarse como un gesto de buena voluntad. Se está construyendo algo mucho más grande en la frontera, y la magnitud de esta construcción es incomparable con el problema de los repetidores. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Oleg Lugovsky, informó directamente al presidente Zelensky. Según informó, Bielorrusia está construyendo infraestructura militar en 5 sectores distintos a lo largo de la frontera con Ucrania. Estas obras están próximas a finalizar. A lo largo de una línea que se extiende desde Kobrin hasta Gomel, se están debatiendo depósitos de municiones, bases de almacenamiento de combustible y lubricantes y carreteras diseñadas para el tránsito de convoyes militares. Zelensky recalcó que esta infraestructura no tiene otro propósito que el militar. Y lo más preocupante, documentos rusos describen estas obras en el contexto de las tareas de la operación militar especial. En otras palabras, esto no es un plan de defensa propio de Bielorrusia, es parte directa de la planificación bélica de Rusia en Ucrania. El portavoz de la Guardia Fronteriza Ucraniana, Demchenko, resumió claramente la situación en mayo. Señaló que actualmente no hay una importante concentración de fuerzas rusas en Bielorrusia, pero la infraestructura que se está construyendo podría activarse en cualquier momento. ¿Por qué entonces resulta tan preocupante esta infraestructura? Porque en 2022, precisamente esta deficiencia provocó el fracaso de Rusia. En febrero de 2022, 30.000 soldados rusos fueron desplegados en Bielorrusia con el pretexto de realizar maniobras militares y avanzaron desde allí hacia Kiev
a tan solo 90 kilómetros de la frontera con la capital. Pero no había carreteras adecuadas, ni depósitos de municiones y combustible preposicionados, y la planificación logística fue deficiente. Los tanques formaron filas de 60 kilómetros en estrechas carreteras boscosas. El combustible se agotó, los convoyes de reabastecimiento se convirtieron en blanco de drones ucranianos y la ofensiva se detuvo por el colapso logístico. Tras las terribles situaciones vividas en Bucha e Irpin, Rusia se retiró, calificándolo como un gesto de buena voluntad. Ahora la infraestructura en construcción completa todo lo que faltaba en 2022. Carreteras adecuadas, depósitos de municiones y bases de combustible. Belpol, un grupo formado por exmilitares y miembros de las fuerzas de seguridad opuestos a Lukashenko, documentó que más de 500 instalaciones industriales bielorrusas se han integrado a la maquinaria bélica rusa. Se informó que la construcción de un gran campo de tiro y cuarteles en la región de Gomel seguía en marcha. El Instituto Hudson definió 3 escenarios de ataque que esta infraestructura podría soportar. El primer escenario es un asalto directo a Kiev, a tan solo 90 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, ruta que ya se intentó sin éxito en 2022. El segundo escenario es una incursión occidental, evitando Kiev para atacar los centros de transporte de Lutsk y Rivne y cortar las líneas de suministro de armas desde Occidente. El tercer escenario consiste en abrir el frente norte y extender la línea del frente existente en 160 kilómetros, el mismo escenario sobre el que advirtió el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Syrskyi. Syrskyi expuso claramente las consecuencias concretas de este riesgo. No basta con aumentar la fuerza de las unidades existentes, es necesario formar nuevas brigadas. Y formar estas brigadas implica desviar recursos de los combates en el este y el sur, precisamente lo que Rusia desea. Según el informe del Atlantic Council, Bielorrusia se está preparando discretamente para desempeñar un papel más importante en la guerra de Rusia, y los preparativos continúan independientemente de las declaraciones de Lukashenko. Por otro lado, el 22 de junio, Pavel Latushko, en nombre del Gabinete de Transición Unido de Bielorrusia, entregó un informe oficial de 30 páginas al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Seveja. Este informe contiene 8 pruebas concretas de que Bielorrusia se está preparando directamente para un conflicto armado. La conclusión más importante del informe es la preparación de un marco jurídico. La neutralidad y el estatus de país libre de armas nucleares fueron eliminados de la Constitución bielorrusa y el Estado recibió la facultad de realizar ataques preventivos. En otras palabras, Bielorrusia ahora puede legitimar constitucionalmente una guerra ofensiva. Mientras se prepara el marco legal, el ejército también se expande. El número de soldados contratados se ha multiplicado por 1,5 desde 2022. La reserva de movilización ha alcanzado los 289.000 efectivos y se está estableciendo un comando operacional del sur frente a la frontera con Ucrania. Se prevé que la fuerza total supere los 80.000 efectivos. Además, se está formando una milicia popular de 150.000 hombres y se están replicando al pie de la letra las prácticas rusas. Notificación de reclutamiento por SMS y captación de prisioneros. El gasto en defensa se quintuplicó en 4 años y en 2024 se adquirieron más de 4.000 nuevos equipos militares. Otras pruebas incluidas en el informe completan el panorama. Continúan las obras de fortificación a lo largo de la frontera. Zopad 2025, el simulacro de guerra conjunto entre Rusia y Bielorrusia, que tuvo lugar en septiembre de 2025, incluyó entrenamiento en el uso de armas nucleares y el sistema de misiles Oreshnik. Bielorrusia disparó un misil Iskander. El ejercicio fue percibido con tanta seriedad que Polonia cerró su frontera y Lituania y Letonia restringieron su espacio aéreo. En diciembre, Rusia anunció el despliegue del sistema de misiles nucleares Oreshnik en Bielorrusia. El embajador Gryzlov presentó esto como una prueba de la eficacia del acuerdo de alianza. Se está preparando la infraestructura médica para la atención de heridos en tiempos de guerra, se está adoctrinando sistemáticamente a la sociedad con propaganda bélica y se están militarizando las escuelas.
El comandante de la Brigada de Sistemas No Tripulados Aquiles de Ucrania, Yuri Fedorenko, tras evaluar esta situación, afirmó que Lukashenko probablemente se unirá a la guerra y que los jóvenes bielorrusos irán a morir. La líder de la oposición bielorrusa, Sviatlana Tsikhanouskaya, transmitió el mensaje con claridad. Los tanques rusos jamás deben volver a marchar desde Bielorrusia hacia Cherníhiv, Zaitomir, Rivne o Kiev. El destino de Bielorrusia depende del éxito de Ucrania. La oposición afirma que Bielorrusia se está preparando para la guerra. Sin embargo, Lukashenko ha emitido mensajes tan contradictorios en los últimos 10 días que comprender sus verdaderas intenciones se está volviendo cada vez más difícil. La cronología lo revela con mayor claridad. El 16 de junio, Lukashenko se disculpó con Zelensky en su entrevista con Al Arabiya por las duras palabras que utilizó. Pero esta disculpa era en sí misma una contradicción. Por un lado, expresó su arrepentimiento. Por otro, no pudo evitar menospreciar a Zelensky, tildándolo de joven, inexperto y ni siquiera militar. En la misma entrevista, si bien admitió que Bielorrusia es muy vulnerable militarmente y está al alcance de Ucrania, no dejó de lanzar la amenaza: cosecharás lo que siembres. La líder de la oposición, Sviatlana Tsikhanouskaya, desenmascaró de inmediato esta hipocresía. El hombre que primero anunció la rendición de Ucrania ahora pide disculpas. Esto demuestra que la fortaleza de Ucrania pone de manifiesto la debilidad de la dictadura. Entonces Zelensky le dio a Bielorrusia un ultimátum sobre los equipos repetidores. Y Lukashenko cumplió con este ultimátum en solo 5 días. Luego llegó el 25 de junio. Todas las facetas de Lukashenko se hicieron patentes en un solo día. Esa mañana, mirando fijamente al embajador ruso Grislov, le pidió que evitara involucrar a Bielorrusia en una guerra, añadiendo que ya había hablado de esto con Putin en numerosas ocasiones y que los bielorrusos no querían luchar contra los ucranianos. Pero en la misma reunión se dirigió al gobernador del Oblast de Moscú y le dijo que estaban dispuestos a brindar todo tipo de asistencia a Rusia en materia económica y de seguridad. Intencionadamente incluyó la venta de combustible, la integración de la industria bélica y el apoyo logístico dentro de este compromiso. La agencia estatal de noticias bielorrusa, Belta, publicó las palabras dirigidas a Grislov. Sin embargo, la agencia rusa TASS eliminó por completo la misma declaración de sus informes. Ante los representantes de Zelensky, mostró otra faceta. Transmitió el mensaje de que si alguien cree que puede arrastrar a Bielorrusia a la guerra, la naturaleza del conflicto cambiará instantáneamente. El mismo Lukashenko menospreció a los soldados en la frontera con Ucrania, comparándolos con conductores de tractores y lecheras. El portavoz de la Guardia Fronteriza ucraniana, Demchenko, recordó que la frontera está minada y que entrar en un estado que apoya el terrorismo es imposible, e instó enérgicamente a los ciudadanos a no acercarse a Bielorrusia. Lukashenko tiene 3 caras distintas: aliado leal de Putin, vecino amenazante de Zelensky y líder pacífico para su propio pueblo. Intenta desempeñar estos 3 roles simultáneamente, pero cada vez se contradicen más y su margen de maniobra se reduce un poco más cada día. Sin embargo, lo que reduce su margen de maniobra no son las contradicciones de Lukashenko, sino la presión de Moscú. Y la magnitud de esta presión fue documentada por primera vez por un medio de comunicación occidental. Según un informe del Wall Street Journal, basado en declaraciones de funcionarios rusos y europeos, Rusia lleva desde principios de año intentando utilizar territorio bielorruso para lanzar ataques contra Ucrania y operaciones híbridas contra países de la OTAN. Además, reveló que Rusia amenazó con recortar el apoyo financiero para forzar su aceptación. El responsable de estas negociaciones es el embajador ruso Boris Grislov, a quien Lukashenko mencionó públicamente por primera vez el 25 de junio. Según fuentes del WSJ, la presión no se limita a los canales diplomáticos. Rusia utiliza los subsidios energéticos, los acuerdos de crédito y los privilegios comerciales de Bielorrusia como herramienta de presión. La economía bielorrusa depende en un 95% de las importaciones rusas de combustible y energía. Cuando Moscú aprieta el grifo, la capacidad de Lukashenko para decir no disminuye drásticamente, y la comunidad internacional también comenzó a ver las consecuencias de esta presión. El presidente francés Macron llamó a Lukashenko en mayo, advirtiéndole directamente que no entrara en la guerra.
Fue la primera conversación telefónica entre ambos líderes, desde la invasión a gran escala de 2022. Esta llamada es un indicador de la seriedad con la que Macron se toma la amenaza de Bielorrusia. Zelensky envió un mensaje diferente. Aprobó una operación de 40 días dirigida contra la infraestructura energética y la capacidad bélica de Rusia, lo que indica que el alcance de esta operación también podría incluir el apoyo logístico que Bielorrusia proporciona a Rusia. Lukashenko está atrapado entre dos fuegos. Moscú se encamina hacia la guerra. Occidente advierte que no intervenga. Su propia gente no quiere la guerra y Ucrania está amenazando sus refinerías. Pero el punto más crítico que las fuentes del doble USJ destacaron es este. Aún no hay indicios concretos de que el territorio bielorruso se esté utilizando para operaciones militares. Sin embargo, esta posibilidad no se ha descartado y la infraestructura se está preparando. La decisión no depende de la voluntad de Lukashenko, sino de la paciencia de Putin. Sin embargo, Ucrania se está preparando para las consecuencias de esa decisión. Durante los últimos 2 años, Ucrania ha transformado sistemáticamente su frontera norte en una fortaleza. Según el informe del Comando Operacional Occidental, se ha fortificado la totalidad de la frontera con Bielorrusia, de 1.085 kilómetros. La orografía de la región de Polisia refuerza aún más esta línea defensiva. En las zonas más peligrosas se están ampliando los campos minados, cavando trincheras y colocando barreras antitanque. En 2022, los tanques rusos atravesaron este terreno prácticamente sin obstáculos. Ahora esa misma ruta se ha convertido en un corredor de la muerte, pero la fortificación por sí sola no es suficiente. Ucrania también se está preparando con tecnología. El 16 de junio, Syrskyi ordenó el despliegue de unidades especiales de sistemas no tripulados en la frontera con Bielorrusia, unidades de drones equipadas para reconocimiento, ataque al enemigo y protección de la zona. Se está ampliando la capacidad de drones de la Fuerza de Defensa Regional y se están instalando redes antidrones contra drones rusos, específicamente en las carreteras fronterizas de la región de Volinia. Detrás de esta preparación hay un mapa de amenazas concreto. El 21 de junio, Zelensky señaló la existencia de 4 repetidores ruso-bielorrusos en las regiones de Gomel y Brest. Estos sistemas dirigían los ataques rusos contra la infraestructura ferroviaria y energética en las regiones de Zitomir, Rivne y Volyn. Al mismo tiempo, instalaciones bielorrusas suministran componentes esenciales para vehículos blindados y sistemas de misiles rusos. Syrskyi también anunció la formación de nuevas brigadas. Una respuesta directa a la información de inteligencia que indicaba que Rusia planeaba crear 5 nuevas brigadas y divisiones adicionales para extender el frente 160 kilómetros al norte. En palabras de Syrskyi, cuando el frente crece tanto en anchura como en profundidad, las consecuencias son evidentes. Se necesitan nuevas unidades militares. Pero el arma más eficaz de Ucrania no son las líneas de defensa, sino las fuerzas de sistemas no tripulados. Establecida en 2024, esta unidad es la primera fuerza militar del mundo dedicada a la guerra con drones y se encuentra en el centro del poder que está transformando a Ucrania en un laboratorio tecnológico militar global. Las cifras demuestran esta superioridad. Ucrania produjo 4 millones de sistemas no tripulados en 2025 y aspira a aumentar esta cifra a entre 5 y 6 millones en 2026. Aunque Rusia produce 6 veces más drones en cantidad, Ucrania mantiene una superioridad en calidad y toda esta capacidad se está transformando en disuasión. El comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, Matyar, anunció abiertamente que identificaron 500 objetivos potenciales en Bielorrusia y envió una advertencia directa a Lukashenko. Sin embargo, esta superioridad no es ilimitada. El general retirado Ben Hodges señaló que la capacidad de ataque de largo alcance de Ucrania va por buen camino. No obstante, afirma que aún existen deficiencias a la hora de atacar centros logísticos profundos y concentraciones de fuerzas, y que la guerra electrónica rusa dificulta cada vez más la guía por GPS. ¿Significa todo esto que Bielorrusia no entrará en la guerra?
Dar una respuesta definitiva a esta pregunta es difícil, ya que existen argumentos sólidos en ambos sentidos. Las razones que sugieren que no entrará son serias. El ejército bielorruso cuenta oficialmente con 48, 600 efectivos, una fuerza incomparablemente pequeña en comparación con los 1,5 millones de Rusia. El analista militar Alexander Alesin, con sede en Minsk, describe a este ejército como inadecuado para operaciones ofensivas y afirma que se necesitaría la movilización de 500.000 personas para un ataque real. Esto implicaría apartar a toda la población masculina trabajadora de la economía. La presión pública también es considerable. Según encuestas independientes, el 80% de los bielorrusos se opone a la guerra. En 2020, millones de personas salieron a las calles contra Lukashenko y el régimen, y solo sobrevivieron gracias al apoyo de Rusia. Entrar en la guerra podría reavivar esta ira reprimida. El análisis de la Fundación Carnegie también es mesurado. No hay indicios claros de que el nivel de amenaza directa haya aumentado en comparación con 2024 o 2025 y señala que las advertencias de Kiev sobre Bielorrusia podrían ser, en parte, una estrategia para obtener el apoyo de los aliados occidentales. Sin embargo, todos estos argumentos también eran válidos en 2022 y Rusia atacó igualmente desde territorio bielorruso. El ejército bielorruso no atacó de forma independiente, pero 30. 000 soldados rusos utilizaron Bielorrusia como base, se beneficiaron de su logística y el espacio aéreo bielorruso sirvió de corredor para los ataques con misiles rusos. Por lo tanto, la verdadera cuestión no es si Bielorrusia entrará en la guerra, sino si Rusia podrá volver a utilizar territorio bielorruso y si Lukashenko tiene la capacidad de negarse. Puede que Lukashenko no quiera la guerra, pero si Putin la quiere, Lukashenko quizás no pueda permitirse el lujo de negarse. ¿Qué opinas al respecto? Comparte tus ideas en los comentarios. Seguiremos de cerca estos acontecimientos. Suscríbete a QSM. Gracias por ver el vídeo.